Les damos la bienvenida, ¿verdad? Una vez más, aquí a la casa del Señor. Welcome tonight. Once again, we give you a welcome to the Lord's house tonight. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes sobre la soberanía de Dios. Today I will be sharing with you over God's sovereignty. La soberanía de Dios puede infundir mucho miedo en el hombre. God's sovereignty can produce a lot of fear in man. Porque el hombre se empieza a dar cuenta que Dios está más en control de su vida de lo que ha pensado. Because man begins to realize that God is more in control of his life than he realizes. Básicamente si lo tiene bendecido o si lo tiene maldecido. Basically, if he has him blessed or if he has him cursed. A veces pensamos que la maldición viene de Satanás o viene de una hechicera. Sometimes we think a curse comes from Satan or a witch. Y no es el caso. And that's not the case. La bendición y la maldición proviene de Dios. Blessing and curse comes from God. El punto es de qué lado de Dios me encuentro. The point is, what side of God am I in? Usted tiene que entender que todo poder está en Dios. You have to understand that all the power is in God. Nada sucede si Dios no lo permite. Nothing happens if God doesn't allow it. Y a veces Dios permite ciertas cosas porque el hombre cae bajo el juicio de Dios. And God sometimes allows certain things because man falls in God's judgment. Amén. Una de las cosas que vamos a ver hoy es cómo la soberanía de Dios aplica a nuestra vida a los que creemos. One of the things that we'll be seeing today is how God's sovereignty applies to us who believe. Y espero que después que hoy se retire tenga un entendimiento más profundo de la soberanía de Dios. And I hope today as you leave you have a more profound understanding of God's sovereignty. Y le repito, usted se puede dar cuenta qué tan privilegiado y qué tan bendecido usted es de parte de Dios. And once again I tell you, you will realize how blessed and how privileged you are from God. Amén. Voy a leer del Salmo 33, 8 en adelante. Y quiero que al leerlo, usted también se vea ahí dentro. Porque cuando dice, por ejemplo, tema a Jehová toda la tierra, lo incluye a usted. ¿Sí? I'm going to read from Psalm 33, 8, moving on. And as you read it, I want you to see yourself in this. For example, when it says, 8. that all the people of the world let all the earth fear him, I want you to see yourself in that. Porque usted es parte de la tierra. Because you are a part of the earth. Amén. So dice así: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. O sea, Dios interviene en los asuntos humanos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Psalm 33:8 from the NIV. Let all the earth fear the Lord. Let all the people of the world revere him. For he spoke and it came to be. He commanded and it stood firm. The Lord foils the plans of the nations. He thwarts the purposes of the peoples. That is to say that he intervenes in human affairs. But the plans of the Lord stand firm forever. The purposes of his heart through all generations. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he chose for his inheritance. From heaven the Lord looks down and sees all mankind. From his dwelling place he watches all who live on the earth. He who forms the hearts of all, who considers everything they do. La enseñanza de hoy está enfocada en llevarnos a entender más profundamente la soberanía de Dios
e influencia de Dios sobre el corazón del hombre, sobre los asuntos humanos y sobre los gobiernos de las naciones. Today's teaching is focused on bringing us a deeper understanding of God's sovereignty and influence over man's heart, human affairs, and over the governments of the nations. Y esta palabra no es dada por las elecciones que están tomando lugar. And this word isn't given because of the elections that are taking place. Porque si entendemos la soberanía de Dios, entendemos que quien va a ser el presidente ya está escogido por Dios. Because if we understand God's sovereignty, we understand that whoever will be the president has already been chosen by God. Porque Él está sobre los gobiernos de la tierra. Because He is over the governments of the nation. Nosotros trascendemos elecciones. We transcend elections. Nosotros trascendemos presidentes, We transcend presidents, gobernadores, governors, mayores, mayors, jueces. judges. Esas cosas no nos mueven a nosotros. Those things don't move us. Sabemos que todo eso es ordenado por Dios. We know that all of that is ordered by God. Quiero darle tres ejemplos bíblicos de la soberanía de Dios. I want to give you 3 biblical examples of God's sovereignty. El primero es donde un rey que se llama Joás le manda decir a otro rey que se llama Amasías que se quede en su casa y no salga a la guerra en contra de él. Pero Dios ya había decretado juicio en contra de Amasías por su idolatría. Y segunda de Crónicas 25:20 registra el control de Dios sobre el corazón y voluntad del rey Amasías. Mas Amasías no quiso oír porque era la voluntad de Dios, que los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto habían buscado los dioses de Edom. The first example I want to share with you is about a king, King Joash, who tells another king named Amaziah to stay home and not to go to war against him. But God had already decreed judgment against Amaziah for his idolatry. 2 Chronicles 25:20 records God's control over the heart and will of King Amaziah. But Amaziah would not listen, for it was from God, so that he might hand them over to Joash, because they had sought the gods of Edom. Amasías no hizo caso, porque Dios no lo dejó hacer caso. Amaziah didn't listen, because God did not let him listen. Porque Dios ya tenía un juicio en contra de él. Because God already had a judgment against him. Y Dios lo iba a matar. And God was going to kill him. El segundo ejemplo lo escribe el profeta Daniel en el capítulo 5, versículo 21, en relación al trastorno mental del rey Nabucodonosor ocasionado por Dios. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. And the second example, the prophet Daniel writes in chapter 5, verse 21, concerning King Nebuchadnezzar's mental disorder that's caused by God. He was driven away from people and given the mind of an animal. He lived with the wild donkeys and ate grass like the ox. And his body was drenched in the dew of heaven until he acknowledged that the Most High God is sovereign over all kingdoms on earth and sets over them anyone he wishes. El tercer ejemplo está en Apocalipsis 17, 16 al 17, donde revela un evento profético de los últimos tiempos, donde Dios pone en el corazón del hombre ejecutar lo que Él quiere. Dice: y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Quiero que vea que ellos ya no están en control de su voluntad. Y dice: ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia,
hasta que se cumplan las palabras de Dios. And the third example is in Revelation 17, 16 to 17, where it reveals a last days prophetic event where God puts in man's heart to execute what he wants. The scarlet beast and his 10 horns all ate the prostitute. They will strip her naked, eat her flesh, and burn her remains with fire. For God has put a plan into their minds, a plan that will carry out his purposes. That will carry out his purposes. I want you to see that they are not in control of their will. They will agree to give their authority to the scarlet beast, and so the words of God will be fulfilled. El denominador común entre estos tres ejemplos es que las personas están bajo el juicio de Dios. Y como en el suceso de la caída de Lucifer, los transgresores de la palabra de Dios pierden el ejercicio libre de su voluntad, pasando al control de Dios para que Él haga lo que Él quiere con ese transgresor. The common denominator in these three examples is that man is under God's judgment. And as in the event of Lucifer's fall, the transgressors of God's word lose the free exercise of their will, which then passes to God's control so that he may do what he wants with that transgressor. La soberanía de Dios se puede entender de la siguiente manera: como aquel quien tiene el lugar preeminente de autoridad, como quien es Señor y gobernante de todos, como quien es el primero en poder, como quien tiene la supremacía y el control, cuyos juicios y sabiduría son perfectos. God's sovereignty can be understood as follows: as the one who is the preeminent ruler with authority, as the one who is the Lord of all, as who is the first in power, as the one who has supremacy and control, whose judgments and wisdom are perfect. En base pues a estos atributos perfectos de Dios, la soberanía de Dios se puede entender por medio de Daniel 4:35, donde dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Based on these perfect attributes of God, God's sovereignty can be understood through Daniel 4:35. All the peoples of the earth are regarded as nothing. He does as he pleases with the powers of heaven and the peoples of the earth. No one can hold back his hand or say to him, "What have you done?" Entendiendo cómo Dios puede mover el corazón y la voluntad del hombre según su voluntad, vamos a hacer una aplicación de este entendimiento a nosotros, sus elegidos. Understanding how God can move man's heart and will according to his will, we will make an application of this understanding to us, his chosen ones. Para esto vamos a usar la oración de intercesión profética que Jesús hizo por nosotros antes de regresar a la gloria con el Padre. For this, we will use the prayer of prophetic intercession that Jesus did for us before returning to glory with the Father. Quiero señalar tres cosas de la intercesión de Jesús que denota la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 6 al 11 y luego 13 al 17. I want to point out three things about Jesus' intercession that denote God's sovereignty over our lives. That's found in the Gospel of John, chapter 17, verses 6 to 11, and then 13 to 17. El trasfondo de esta oración de Jesús es que Él ya va de regreso con el Padre. The background of Jesus' prayer is that he is already on his way back to the Father. Él está por ser entregado y ser llevado a la cruz. He's about to be turned over and to be taken to the cross. Pero antes de ser llevado, Él quiere interceder por sus discípulos. But before being taken, he wants to intercede for his disciples. Porque Él ya se va. Because he's already leaving. Y ellos se van a quedar en el mundo. And they will stay behind in the world. Y en el versículo 6 empieza a decir Jesús: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.
Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. And Jesus says in verse 6, I have revealed you to the ones you gave me from this world. They were always yours. You gave them to me, and they have kept your word. Now they know that everything I have is a gift from you, for I have passed on to them the message you gave me. They accepted it and know that I came from you, and they believe you sent me. My prayer is not for the world, but for those you have given me, because they belong to you. All who are mine belong to you, and you have given them to me, so they bring me glory. Now I am departing from the world. They are staying in this world, but I am coming to you. Holy Father, you have given me your name. Now protect them by the power of your name, so that they will be united just as we are. Versículo 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. And Jesus says in verse 13, now I am coming to you. I told them many things while I was with them in this world, so they would be filled with my joy. I have given them your word, and the world hates them because they do not belong to the world, just as I do not belong to the world. I'm not asking you to take them out of the world, but to keep them safe from the evil one. They don't belong to this world any more than I do. Make them holy by your truth, or sanctify them by your truth. Teach them your word, which is truth. En Juan 17:20, Jesús incluye proféticamente a todos los futuros creyentes. Dice, no solamente oro por esto, sino por los que van a creer por la palabra de ellos. Nosotros somos parte del cumplimiento de esta profecía y sucesión de creyentes que entra bajo esta intercesión de Jesús y todos los que todavía faltan por ser llamados y salvos. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? In John 17:20, Jesus prophetically includes all future believers because he said, I don't just pray for them, but those who will come after. We are part of the fulfillment of this prophecy and succession of believers that enter under this intercession of Jesus, and all who are yet to be called and saved. Are we understanding? Permítame reiterar. Cuando Jesús hace esta oración en Juan 17, hay creyentes hoy que todavía no entran dentro de esta intercesión. I want to reiterate this. In John 17, when Jesus is praying, there are some Christians today who are a part of this prayer who have not entered into this. Sí, perdón, no creyentes, gente que no es salva, que no ha entrado a esta oración de intercesión de Jesús. Cuando sean salvos, entran automáticamente a esta oración de intercesión. Let me clarify, the people that are lost, there are people that are lost that are not included in this prayer until they become saved, then they're interjected into this prayer. En su oración Jesús revela la soberanía de Dios sobre la vida de los discípulos. In this prayer, Jesus reveals God's sovereignty over the lives of the disciples. Recuerde que la soberanía de Dios significa que Él no te tiene que pedir permiso para hacer algo contigo. Remember that God's sovereignty means that He does not have to ask you for permission to do something with you. Él puede venir y mover tu corazón He can come and move your heart y tocar tu corazón. and touch your heart. Dios determina quién se le acerca y quién no puede acercarse. God determines who can come close to Him and who cannot. La gente que dice que odia a Dios y no le quiere servir, The people that say they hate God and don't want to serve Him, Dios mismo
está provocando que lo aborrezcan porque Dios no quiere que se le acerquen. God himself is causing them to abhor him because he does not want. It does not depend on man. Depende de Dios. It depends on God. El hombre no va a recibir ninguna gloria por rebelarse contra Dios. Man will not receive any glory by rebelling against God. Si su corazón está endurecido, If his heart is hardened, es porque Dios se lo ha endurecido. it's because God has hardened it. Esa es la soberanía de Dios. That is the sovereignty of ¿Estamos God. entendiendo? Are we understanding? Jesús dijo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los diste. Jesus says, I have manifested your name to the men whom you have given me out of the world. They were yours, you gave them to me. Capte esto una vez más. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los diste. Catch this again. I have manifested your name to the men whom you have given me out of the world. They were yours, you gave them to me. Pero que no fue Jesús y se acercó a ellos y les dijo: sígueme. But wasn't it Jesus who came close to them and said, follow me? ¿Verdad que los llamó? Didn't he call them? ¿Que no les dijo Jesús: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes? Didn't Jesus say, you did not choose me, I chose you? Y ahora aquí Jesús le está diciendo al Padre: tú me los distes porque eran tuyos. And now here, Jesus says to the Father, you have given them to me because they were yours. ¿Qué está sucediendo entonces? What's happening then? Estamos hablando de la soberanía de Dios. Todo este tiempo los discípulos eran del Padre. We're speaking about God's sovereignty. All this time, the disciples were the Father's. Estos hombres le pertenecían a Dios. These men belonged to God. Y el Padre se los da a Jesús. And the Father gives them to Jesus. Entonces, cuando Jesús se les acerca y les dice: sígueme, a cada uno de ellos, sus corazones estaban siendo controlados por el Padre para que siguieran a Jesús en un instante. Meaning that when Jesus originally said, follow me, to each of them, their hearts were controlled by the Father to follow Jesus instantaneously. ¿Estamos entendiendo? O sea, al hombre le debe dar temor que no quiere nada con Dios. Are we understanding? Man should fear that he does not want anything with God. A lo mejor él se burla. Perhaps he laughs at God. Mocks God. A lo mejor cree que él resiste la idea de Dios. Perhaps he believes he resists the idea of God. Pero le debe dar temor que es Dios mismo el que no está permitiendo que se le acerque. But he should fear that it is God himself who is not allowing him to come close to him. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Porque la persona ya está bajo un juicio de Dios. Because the person is already under a judgment of God. Y porque está bajo un juicio de Dios, Dios puede hacer con esa persona lo que Él quiera. And because that person is under God's judgment, he can do with them whatever he wants. Jesús, pues, entendiendo el poder y las determinaciones de la soberanía de Dios sobre los hombres, antes de regresar con el Padre, hace una oración de intercesión para que la soberanía de Dios continúe manifestándose en la vida de los discípulos. Jesus then, understanding the power and determinations of God's sovereignty over men, before returning to the Father, prays for intercession so that God's sovereignty may continue to manifest in the lives of the disciples. Quiero que entienda que Jesús hace esta oración de intercesión al soberano Dios sin el permiso de los discípulos, sin consultarlos en cuanto a lo que le va a pedir al Padre que haga con ellos. I want you to understand that Jesus does this prayer of intercession to the sovereign God without the permission of the disciples, without consulting them about what he's asking the Father to do with them. Quiero que vea esta imagen. I want you to see this image. Tú de pronto Jesús se te acerca y te dice:
ahorita vengo, voy a pedirle al Padre algo que haga contigo. Suddenly Jesus comes to you and he says, I'm going to be right back. I'm going to ask the Father to do something with you. Yo le diría, wow, espérate. I would tell him, whoa, hold on. ¿Qué le vas a pedir? What are you going to ask him? O sea, eres Jesús. I mean, you're Jesus. Y Él te hace caso. And he listens to you. Cuando tú le pides, cosas pasan. When you ask him, things happen. O sea, yo lo he visto. I mean, I've seen it. ¿Y vas a ir a pedirle algo que haga conmigo? And you're going to ask him to do something with me? ¿No me pudieras decir de qué se trata? Couldn't you tell me what it's about? ¿Te está escuchando? Are you listening? Pero Él no les pidió permiso. But he didn't ask them permission. Él no los consultó. He didn't consult them. Y yo puedo notar por lo menos 3 cosas de la intercesión de Jesús que denotan la soberanía e imposición de Dios sobre la vida de sus llamados. I can notice at least 3 things about Jesus' intercession denoting God's sovereignty and imposition on the lives of his called ones. Jesús le pide al Padre que haga por lo menos 3 cosas con nosotros. Jesus asked the Father to do at least 3 things with us. Escuche, gócese. Listen, rejoice. Primero dice, guárdalos en tu nombre. First, he says, protect them by the power of your name. Escucha, tú no pediste eso. Listen, you didn't ask for that. Nadie te consultó. No one consulted you. Pero porque eres llamado y elegido y salvo, But because you are called, chosen, and saved, Él te va a guardar en su nombre. he will keep you in his name. Nadie te pidió permiso. No one asked you for permission. Te guste o no te guste, Whether you like it or not, Él te va a guardar en su nombre. he will protect you in his name. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Y luego le dice, guárdalos del mal o del maligno. And then he says, keep them from evil or the evil one. Esta es la soberanía de Dios This is God's sovereignty que se está manifestando sobre tu vida. that is manifesting over your life. Sabes que cuando Satanás viene y te habla You know that when Satan comes and he speaks to you y trata de and intimidarte he tries to intimidate o de you amenazarte, or to threaten you, te vas a morir. you're going to die. Mufasa. Tú todo lo que le tienes que decir es, la soberanía de Dios me dice que Él me guarda de ti. All you have to do is tell him, God's sovereignty says that he will keep me from you. Y la tercera cosa que yo veo aquí que dijo Jesús fue, santifícalos en tu verdad. And the third thing I see here that Jesus said is make them holy or sanctify them by your truth. Entonces yo no pedí ser guardado en su nombre, yo no pedí ser guardado del maligno, yo no pedí ser santificado en tu verdad, pero de todos modos va a suceder por la soberanía de Dios sobre mi vida. So then, I didn't ask to be protected by the power of his name. I didn't ask to be kept safe from the evil one. I didn't ask to be made holy or sanctified by his truth. But because of the sovereignty of God, this will happen in your life. Gloria a Dios. Eso es bueno. That is good. Amén. Esto es excelente de la soberanía de Dios. This is excellent about God's sovereignty. Ahora, la dinámica de la soberanía de Dios depende de la palabra de Dios. Now, the dynamics of God's sovereignty depends on the Word of God. La palabra de Dios está entre medio del hombre y de la soberanía de Dios. The Word of God is in between man and the sovereignty of God. Los discípulos, revela Cristo, son del Padre y se los da a Jesús. The disciples reveals Christ, belong to the Father, and he gives them to Jesus. Los corazones de estos futuros discípulos estaban bajo el control de la soberanía de Dios para que respondieran en obediencia al llamado de Jesús. The hearts of these future disciples were under the control of God's sovereignty so that they would respond in obedience to the call of Jesus. Pero Jesús también revela de qué depende la soberanía de Dios. But Jesus then reveals what God's sovereignty depends on. Dijo, en esencia está diciendo, a estos que tú me diste, porque son tuyos, les di tus palabras y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste.
Jesus, in essence, is saying, these that you gave me, because they are yours, I gave them your words, and they received them. And they have truly known that I came from you, and they have believed that you sent me. Es la palabra de Dios que nos es dada, la que nos mantiene santos y separados del mundo. It is the word of God that is given to us that keeps us holy and separated from the world. Es por medio de la palabra de verdad que Dios obra su soberanía en bendición sobre nuestras vidas, nos guarda en su nombre, nos guarda del maligno y nos continúa santificando en su verdad. It's through the word of truth that God works His sovereignty and blessing over our lives. He keeps us in His name, He keeps us from the evil one, and He continues to sanctify us in His truth. La palabra entonces está en medio, está interpuesta entre Dios y nosotros. The word that is in between, it's in the midst of us and God. Es la transgresión de su palabra que nos expone a caer bajo el juicio de Dios, y debido a su soberanía no tiene que decirnos que los actos de voluntad que hacemos ya no son nuestros, sino dictados por Él, llevándonos a juicio. It is the transgression of His word that exposes us to come under God's judgment, and because of His sovereignty, He doesn't have to tell us that the acts of will we perform are no longer ours, but dictated by Him and leading us to judgment. Todo lo que usted hace, Everything you do, ¿usted sabe que usted lo está decidiendo? you know that you are deciding that? ¿Está seguro? Are you sure? Es para que medite en ello. And so that you can meditate on it. Lo que yo necesito contestar para mí siempre es: ¿cuándo es que puedo caer bajo el juicio de Dios? La respuesta es cada vez que viole su palabra y voluntad, y entender que es de aquí que mi voluntad para decidir puede ser quitada. What I need to answer for myself is always, when can I fall under God's judgment? The answer is every time I violate His word and will, and understand that it is from here that my will to decide, it is from here that my will can be taken. Romanos 9, 16 al 18 nos amonesta y advierte: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Romans 9, 16 to 18 admonishes and warns us, it does not therefore depend on human desire or effort, but on God's mercy. For Scripture says to Pharaoh, I raised you up for this very purpose, that I might display my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. Therefore, God has mercy on whom He wants to have mercy, and He hardens whom He wants to harden. Como usted ya sabe, Faraón no podía decidir por sí mismo. Dios estaba en control de su voluntad. As you already know, Pharaoh could not decide for himself. God was in control of His will. Le decía a Moisés: ve a Faraón y dile esto. He would tell Moses, go to Pharaoh and tell him this. Pero te va a decir que no, porque voy a endurecer su corazón. But he will tell you no, because I will harden his heart. Faraón no está en control de su voluntad. Pharaoh wasn't in control of his will. Él pensaba que estaba en control de su voluntad. He thought he was in control of Él his will. pensaba que su enojo era de él. He thought that his anger was from him. Él pensaba que su endurecimiento venía de él. He thought that his hardness came from him. Él pensaba que su odio para los hebreos provenía de él. He thought that his hate for the Hebrews came from him. Pero era Dios quien estaba haciendo todo en el corazón de Faraón. But it was God who was doing everything in Pharaoh's heart. Dios estaba en control de Faraón. God was in control of Pharaoh. ¿Qué nos dice esto a nosotros, este entendimiento? What does this understanding tell us? Escucha lo que le voy a decir. Listen to what I'm going to tell you.
¿Qué es lo que usted practica? ¿Cuál es su hábito? Cuando usted viola la voluntad y la palabra de Dios. What is it that you practice? What is your habit when you violate God's word? ¿Qué es lo que hace? What is it that you do? Lo digo porque el ser humano tiene excusas para todo. I say it because the human being has excuses for everything. Violas la palabra de Dios You violate the word of God, y a lo mejor dices, bueno, Dios sabe que no soy perfecto. and perhaps you say, well, God knows I'm not perfect. Dios sabe que voy a cometer errores. God knows that I will commit mistakes. So, Él me tiene que entender. So He has to understand me. O yo he tenido una vida muy dura, muy difícil. Or I have had a very hard or difficult life. Dios me tiene que entender. God has to understand me. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, esa no puede ser tu reacción. And when we speak about the sovereignty of God, that cannot be your reaction. Cuando tú violas la palabra y voluntad de Dios, lo que tú debes hacer es vivir, practicar o tener un estilo de vida donde fácilmente, inmediatamente puedes arrepentirte y puedes pedir perdón. When you violate or break God's law or will, you have to be able to immediately and immediately repent of what you've done. And ask for forgiveness. Hay gente que comete una ofensa y sabe que la ha cometido en contra de alguien más y batallan para pedirle perdón a esa persona. There are people who commit a fault against someone else and they know it, but they struggle to ask forgiveness to that Porque person. su práctica no es humillarse, Because their practice is not to humiliate su themselves. práctica no es arrepentirse Their practice is not to repent, y mucho menos pedir perdón, and much less to ask for forgiveness, aunque sepan que están mal. even if they know they are wrong. Lo que va a suceder What will happen es que en una de esas is that in one of those, se va a agotar la paciencia de Dios. God's patience will run weary. Y esa voluntad que tú crees que tienes, And that will that you believe you have, te la va a quitar. He will take it away. Vas a caer bajo su juicio You will fall under His judgment, y Él va a controlar todo de ti. and He will control everything of you. Y si quieres actuar con la mente de alguien que no le gusta perdonar, eso es lo que Dios te va a dar. And if you want to act with the mind of someone who doesn't want to forgive, that is what He will give you. Porque ya caíste bajo el juicio de la soberanía de Dios. Because you've already fallen under the judgment of God's sovereignty. Yo quiero que medite a estos puntos, a este punto en la historia de la humanidad. ¿Cuánto Dios ha sido paciente con la voluntad del hombre? Y que entienda que el hombre llega a esos momentos donde Dios le quita su voluntad. I want you to meditate to this point in human history, how long God has been patient with man's will. And understand that He reaches those moments where God takes it away. ¿Estás enojado porque tú decides? ¿O será que tu corazón ya está siendo endurecido por Dios? Are you angry because you decide? Or is it because your heart is already being hardened by God? Quiero que capte esto, I want you to catch this. porque usted cree que usted está en control. Because you believe you're in control. Este es mi carácter, This is my character. esta es mi personalidad, This is my personality. así soy yo. This is how I am. ¿Será? Is it? ¿O ya es Dios que tomó control? Or is it God who's already taken control? Porque no obedeces. Because you do not obey. A lo mejor Dios ya te dijo, ¿qué parte de ser tardo para enojarte, pronto para callarte y rápido para no hablar? What part? ¿Qué parte de eso no has entendido? What part of be slow to anger, quick to quiet,
and slow to wrath. and slow to wrath, have you not understood? ¿Por qué crees que es una opción? Why do you believe it's an option? Que cuando yo te digo, en cuanto dependa de ti, está en paz con todos. Peace with everyone, Porque tú lo puedes hacer. because you can do it. ¿Por qué no me obedeces? Why don't you obey me? ¿Crees que es una opción? You believe it's an option? Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, sácame la basura o haz la cama, When we tell our children, take out the trash or make your bed, esperamos que lo hagan. we wait for them to do it. Cuando vamos a los minutos y todavía no lo hacen, les decimos, hey, ¿por qué no has sacado la basura? When we go a few minutes later and we see they haven't done it, we go, hey, why aren't you taking out the trash? ¿Cómo vas a reaccionar cuando tu hijo o tu hija te diga, oh, yo pensé que era una opción? How will you react when your children tell you, oh, I thought it was an option? ¿Verdad que también les quitamos su voluntad? Isn't it true that we also take away their will? No vas a salir, no vas a ver televisión, dame el teléfono, te voy a castigar por una semana en tu cuarto. You're not going to go out, give me your phone, you're going to stay in your room, and you're not going to leave for a week. You're punished. ¿Cómo puede saber usted que las decisiones que usted toma son suyas? How can you know that the decisions you make are yours? ¿O son bajo la soberanía de Dios en un aspecto de bendición y no en uno de maldición? Or are they under God's A blessing, blessing or not under His judgment or cursings. Usted puede probar esto al ver si puede guardar y creer la palabra de Dios o si la soberanía de Dios ya está obrando en contra de usted. Usted puede saber. you can try this by seeing if you can keep and believe the word of God or if God's sovereignty is already working against you. You can know it. Yo le puedo decir que en el tiempo que estamos viviendo, si alguien va a decidir desobedecer a Dios y a su palabra en este tiempo que estamos, ha escogido un mal tiempo para desobedecer y rebelarse. I have to tell you that right now, if anyone is going to decide to disobey God and His word at this time we're in, you have chosen a very bad time to disobey and to rebel. En el tiempo que estamos viviendo, no es un buen tiempo para desobedecer a Dios. In the time that we are in, it is not a good time to be disobedient to God. Estamos viviendo en un tiempo donde el hombre va a caer más rápido bajo el juicio de Dios. We're living in a time where man will fall much more quickly under God's judgment. Porque no es del que quiere ni del que corre. Because it does not depend on human desire or will. So, ¿cómo puedes saber? Si todavía deseas y quieres hacer la voluntad de Dios, gózate, porque es Dios quien está produciendo el deseo en tu corazón. So how do you know? If you still want to act and fulfill God's purposes, then rejoice, because it's God working in your heart. Si todavía deseas y quieres hacer la voluntad de Dios, gózate, porque es Dios quien está produciendo el deseo en tu corazón. If you still want to act and obey God's purposes, then rejoice, because it's God who is working in your heart. Cuando usted dice, yo tengo una pasión por las cosas de Dios, When you say, I have a passion for the things of God, yo quiero servirle a Dios, I want to serve God, ni piense por un segundo don't even think for a second que eso está saliendo de usted. that is coming from you. Eso está siendo producido por la voluntad de Dios sobre tu corazón. That is being produced over your life by the will of God. Es importante entender esto, It's important to understand this, porque si usted no lo entiende because if you don't understand it y siente que no está haciendo nada, and you feel you're not doing anything, usted se va a entristecer y se va a desanimar porque usted cree que ese ímpetu viene de usted. you will be saddened and discouraged because you believe that impetus comes from you. Y no está entendiendo que es Dios
quien lo pone en su corazón. And you're not understanding that it's God who puts it in your heart. Y cuando Dios lo pone en tu corazón, Él va a abrir las puertas y va a crear las condiciones para que tú puedas cumplir con su voluntad. And when it's God putting it in your heart, He will open the doors and create the conditions so that you can fulfill that. Voy a cerrar con esto. I'm going to close with this. ¿Cuál es el miembro de su cuerpo que más lo mete en problemas? What is the member of your body that puts you more in trouble? Tu lengua. Your tongue. Es la que te contamina todo. That's the one that contaminates everything. Y quiero que vaya algo conmigo en el Salmo 15. And I want you to see something with me in Psalm 15. ¿Quién es el que entra en el tabernáculo de Dios? En su lugar santo. Exacto. Normalmente decimos el limpio de mano y puro de corazón. Who is the one who enters into God's tabernacle or His holy presence? The clean of heart and the clean of hands. And normally we say the one who is clean of hands. And heart. Es lo que normalmente decimos, ¿verdad que sí? That's what we normally say, right? Y no decimos este. And we don't say this. No decimos este. We don't say this. Salmo 15, 1 al 3 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, o sea, verdad, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. O sea, no anda hablando mal de otra gente con su lengua. El momento que tú haces esto, te estás cerrando la puerta al tabernáculo de Dios. Dice: ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Psalm 15, 1-3 says, Lord, who may abide in your tabernacle? Who may dwell in your holy hill? He who walks uprightly and works righteousness and speaks the truth in his heart. He who does not backbite with his tongue. The one who doesn't speak ill of others. And the moment that you do that, you are closing the door to God's tabernacle. Nor does evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against his friend. La soberanía de Dios es un tema serio. The sovereignty of God is a serious subject. Porque nos dice que Él está más en control de nuestra vida de lo que nosotros pensamos. Because it tells us that God is more in control of our lives than what we have thought. Lo que yo tengo que hacer es guardar la palabra que está puesta entre mí y Dios. What I have to do is keep the word that is between me and God. Para que la soberanía de Dios me bendiga. So that the sovereignty of God may bless me en todo lo que yo haga. in everything that I do. Para que Él mueva mi corazón y lo dirija hacia Él. So that He can move my heart and direct it towards Him. No lejos de Él. Not away from Him. Yo no pedí ser guardado en su nombre, pero por su soberanía sobre mi vida me protege porque soy de Él. I didn't ask to be protected by the power of His name, but because of His sovereignty, He protects me because I belong to Him. Yo no pedí ser guardado del maligno, pero por su soberanía sobre mi vida me protege del maligno. I didn't ask to be kept safe from the evil one, but because of His sovereignty over my life, God protects me because from the evil one. Escuche, yo quiero que entienda que usted no debe preocuparse por Satanás en ningún momento. Listen, I want you to understand that you should not be worried about Satan in any moment. En ningún momento. In any moment. Porque la soberanía de Dios sobre tu vida te guarda del maligno.
Because God's sovereignty over your life keeps you or guards you from the evil Es one. una garantía de Dios. It's a guarantee of God. No es una opción. It's not an option. Es una garantía de parte de Dios. It's a guarantee from God. Y cuando Él trata de acercarse, And when He tries to get close, cuando trata de intimidarte, when He tries to intimidate, cuando te amenaza, when He threatens you, tú tienes que creer la palabra de Dios. you have to believe the word of God. Que tú eres un hijo de Dios guardado del maligno. That you are a son of God who is guarded from the evil one. No pedí ser santificado en su verdad, pero por su soberanía sobre mi vida me santifica cada vez que escudriño su verdad. I didn't ask to be sanctified in His truth, but by His sovereignty over my life, He sanctifies me every time I search His truth. No pedí ninguna de estas bendiciones. Jesús las pidió para mí. Y la soberanía de Dios las ejecuta sobre mi vida. I didn't ask for any of these blessings. Jesus asked them for me, and God's sovereignty executes them over my life. Yo solo tengo que recibir y creer la palabra de Jesús. I just have to receive and believe Jesus' word. Y eso mantiene la soberanía de Dios de bendición sobre mi vida. And that maintains God's sovereignty, His blessing over my life. Permítame ya nada más decirle esto. Allow me to just tell you this. ¿Por qué intercedemos por la gente Why do we intercede for people si ellos tienen su propia voluntad? if they have their own will? ¿Por qué oramos por ellos? Why do we pray for them? ¿Por qué oramos por nuestros familiares que no son salvos? Why do we pray for our family members that aren't saved Si ellos tienen su voluntad, if they have their will, si ellos pueden decidir. if they can decide? ¿Por qué nos preocupamos por eso? Why do we worry about that? Porque por la soberanía de Dios los puede salvar. Because by the sovereignty of God, you can save them. Porque podemos decir, ten misericordia de ellos Because we can say, have mercy over them y no les endurezcas su corazón. and do not harden their hearts. Amén. Y por tu oración de intercesión, And by your prayer of intercession, Dios puede romper sus cadenas. God can break their binds. Amén. Amén. Es lo que hizo Jesús por nosotros. That's what Jesus did for us. Dijo, me voy a ir al Padre, He said, I'm going to go to the Father, pero voy a dejar por lo menos 3 cosas que el Padre haga para ustedes. but I will leave at least 3 things for the Father to do with you. Que los guarde en su nombre, That He keeps you in His name, que los guarde del maligno that He protects you from the y evil one, los santifique en su verdad. and He sanctify you in His truth. Y que Él venga y lo imponga sobre sus vidas And that He can come and impose it over your lives, para que sean uno. so that you can be one, Como el Padre y yo somos uno. as the Father and I are one. Esto es tremendo. This is tremendous. Así es que si usted está aquí, So if you are here, es una persona privilegiada y bendecida por parte de Dios. you're a privileged and blessed person by God, Porque Dios lo pudo haber rechazado. because God could have rejected you. Dios lo pudo haber alejado God could have separated you y no permitir que usted se acercara. and not allow you to come close. Practique una vida de arrepentimiento Practice a life of repentance y de pedir perdón and of asking for forgiveness cuando usted viole la palabra y voluntad de Dios. when you violate the word and will of God. No la piense ni 2 veces. Don't think about it, not even twice. Arrepiéntase rápido. Repent immediately. Pida perdón rápido. Ask for forgiveness quickly, Porque nada más se toma una because it just takes one para que Dios diga, for God to say, ya estás bajo mi juicio. you're under my judgment. Te quito tu voluntad. I take your will. Ahora yo controlo tu corazón. Now I control your heart. Y lo que tú crees que estás decidiendo, And when you believe you are deciding, no, soy yo.
No, it's me. llevándote a mi juicio. Taking you to my judgment. Practique arrepentirse rápido. Practice to repent quickly. Practique pedir perdón rápido. Practice to ask for forgiveness quickly. Y cuando vengan a usted a pedirle perdón, And when they come to you to ask for forgiveness, perdone rápido. forgive quickly. No sea como los que son de este mundo, Don't be as those who are of this world, porque usted no es de este mundo. because you are not of this world. Gócese Rejoice que Dios le llamó, that God called you, que Dios le escogió, that God chose you, que movió su corazón hacia Él. that He moved your heart towards Him. Amén. Ustedes que están viendo, Those of you who are watching, si están escuchando esta palabra de hoy, if you're listening to today's word, Dios está llamando a sus corazones. God is calling to your hearts. No resistan Don't resist y arrepiéntanse and repent de todo su pecado of all of your sin y entreguen su vida a Jesús. and give your life to Jesus. Hoy les está diciendo a ustedes también, Today He is also telling you, sígueme, follow me. entrégales tu vida. Give Him your life. Y a ustedes que están apartados, And those of you who are separated or departed, ustedes que han caído, those of you who have fallen, es tiempo de volver a casa. it's time to return home. Y es tiempo de volver mientras puedan volver. And it's time to return while you can return. Y el tiempo es ya. And the time is now. Estamos en ese tiempo We're in that time donde necesitas volver a casa. where you need to return home. A ti también te está llamando Dios. God is also calling you. Hay restauración para ti, There is restoration for you. hay perdón para ti, There is forgiveness for you. y Dios quiere restaurarte al plan original que tiene para tu vida. And God wants to restore you to the original plan He has for you. El llamado no te lo ha quitado. He hasn't taken away your calling. El don no te lo ha quitado. He hasn't taken away your gifting. Regresa a casa. Return home. Restáurate en el nombre de Jesús. Restore yourself in the name of Te Jesus. estamos esperando. We're waiting for you. Amén. Amen. Dios me los bendiga. God bless.